video? No, si le soy sincera, no. O- Son los que están en Facebook, ¿verdad? Que usted dijo que íbamos a tocar. Sí, y también creo que los puse también, no estoy seguro si también en el En el grupo grupo. de WhatsApp. Sí. Sí tengo los links, pero no los he comenzado a ver. Ah, bueno. ¿Hay alguien de ustedes que ya haya empezado a verlo? Ya tenemos 2, 4, 6, 7 por 3, 21. No, todavía somos pocos. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo sobre la política nacional e internacional, actualizaciones? ¿Han estado viendo también los otros enlaces que les mandé hasta cierta forma de política internacional? ¿Han estado actualizándose con respecto a las temáticas de entender la realidad, entre comillas? Y como mínimo tenemos que estar viendo por lo menos dos partes que pueda tener dos discursos diferentes, ¿verdad? Espero que no. Stephanie creo que había dejado abierto su micrófono. Perdón, Lick, ya lo cerré. No, pasa en las mejores familias, no tenga pena. Bueno, también en el video no, en el video no, en el chat ¿qué? De WhatsApp, estaban viendo cómo que ella sí había incluido dentro del glosario el término funar, que los había funeado, decía una compañera de ustedes. Sí, Pido perdón. fue Suseli, fue la que lo hizo, ¿no? Sí, perdón. ¿Y dónde sacó usted eso? Porque este es un modismo que como leí que estaba más, era suramericano, más chileno y... Es de la chaviza. Lo de funar es como, es que, bueno, no sé, la definición de ahí de Google es como que si estamos acusando a alguien de sexismo y que no sé qué, que no sé Ujú. cuánto. Pero, por ejemplo, nosotros, bueno, he visto como que en Twitter cuando alguien sube como algún comentario así Como como feo, troleando. tal vez, ajá. Entonces ya es como que todos se le van en contra. Entonces es como que lo funaron. Ah, Ajá, pero no es como que algo feo. sí, pues sí, vi que no era más... Igual Funesto. Ahí aplica, bueno, Funesto ya es un poco más duro, como más Sí, ligado a... creo que sí. Sí, sí. En cambio, si se pudiera aplicar tal vez el ejemplo, lo estaba pensando yo cuando lo decían, era lo que le pasó a, no sé si ustedes en política internacional española vieron lo que le pasó a Pablo Iglesias. No sé si primero si ubican a Pablo Iglesias. No, No. pues Pablo Iglesias es del grupo, en el 15M fue un momento en el que, eso fue en el, ¿qué? Creo que en el año 2015, que intentan en España cambiar el sistema bipartidista, que solo está el Partido Popular, que es de extrema derecha, y uno que es el PSOE, que es el Partido Socialista Español, que tiene el nombre de socialista, pero realmente es un centro más o menos, a veces tirándole actualmente un poco más a la derecha. Entonces, con las raíces de la crisis inmobiliaria que se fue dando, desde el 2008 y después fue afectando a muchos países, la gente se empobreció y en España tuvieron una gran crisis y se crea un nuevo partido que es Podemos. Este partido Podemos incluso llega a un buen nivel, pero toda la prensa los han funeado. En este caso, incluso uno de sus líderes, Pablo Iglesias, lo persiguieron a tal manera que hasta su casa le estuvieron, o sea, un grupo permanente de acoso hacia su familia y hacia su esposa, que también es ministra actualmente, y a él, ¿verdad? Entonces, a él sí fue una parte de la extrema derecha española que lo atacó. Ellos tienen dentro de su historia tienen a un personaje que se llamaba, hace rato murió, que fue el general Franco. Y Franco fue un dictador aproximadamente desde el 30 hasta hasta el 70, fue una gran cantidad de tiempo que estuvo
Entonces hubo una guerra civil en España y que este dictador de extrema derecha fue amigo de Hitler y demás. A pesar de eso logró mantener en España el control, ¿verdad? Esa parte es interesante, a nosotros nos interesa un poco porque en el 44, cuando Guatemala entra, como ustedes ya habrán estudiado, en un intento de democratizar el país en la primavera de Guatemala, que es del 44 hasta el 54, donde se hacen muchos logros desde la revolución del 44, en ese tiempo los sacerdotes que venían de la dictadura de Franco. Si hubieran venido de un país un poco más que diríamos, más democrático, posiblemente hubiera aguantado un poco más tiempo la revolución, ¿verdad? Y no la contrarrevolución que destruyó esos logros y que si Guatemala hubiera continuado del 44 al 54 y hubiera sido, de cierta forma, continuado con esa revolución del 44, Guatemala estaría, según algunos analistas, aproximadamente a un nivel de una Holanda, una Suecia, pero nos interrumpieron la democracia. Clinton cuando vino a Guatemala, sí reconoció y pidió disculpas de haber intervenido con la CIA en derrocar un gobierno electo democráticamente, como era el de Arbenz. Por eso es que si ustedes habrán visto dentro de algunos, tal vez les habrán mandado desde la Frente Arbencista o no sé, tiene otros nombres también, de recuperar la memoria de Arbenz, que era realmente la parte más, un militar que era contrario a todo el resto de militares, un militar democrático comprometido a cambiar las condiciones de pobreza en Guatemala. Y lamentablemente, como decimos, con la intervención de los Estados Unidos, el apoyo de la Iglesia Católica, y por supuesto los empresarios de este país, los grandes terratenientes, dueños de extensiones enormes de tierra que hasta la fecha continúan, son los que le derrocan a Arbenz y posteriormente vienen las dictaduras militares que ustedes recordarán o habrán leído, que llegan hasta el 85 con el primer presidente civil, que era Inicio Cerezo, y después de eso vienen otros corruptos y demás, y prácticamente el único tiempo en que Guatemala vivió una democracia es del 44 al 54, ¿verdad? El hijo el nieto de Juan José Arévalo, el primer presidente del 44, participa en la campaña. Por supuesto, no se acerca ni cerca al abuelo por parte de Semilla como candidato presidencial. Para mí es el segundo, tal vez menos mal, pero el cuate no tiene que tener en la política, para los que van a política, es que decía Kim Brugge, aunque es una forma reductiva de pensar, como que el ser humano se parece a las máquinas, sino que las máquinas realmente se han hecho a parecerse a los humanos en la forma de que cómo se estructura. Diríamos que él plantea que todo político debe tener elementos hard y elementos soft. Él daba por una forma, eso le decía que es una reducción de cosificar el ser humano, pero la metáfora funciona en el sentido de que debe estar bien formado teóricamente un político y además de eso tiene que caer bien. En ese sentido, la parte soft, tener buen uso de palabras, ser relativamente histriónico, tener habilidades para hablar, caer bien, en resumen, ¿no? Y este cuate está preparado, pero no cae bien, pues, o sea, pero esos son otros 20 pesos. Entonces, volviendo, ahorita ya sí ya estaríamos a un número más o menos regular, ahorita vamos a empezar. Solo terminábamos con lo de la vez pasada, que habíamos hablado de la ideología, como cuando de Tracy habla de la ideología, él se refería al estudio, o sea, el logos, la logía, el estudio de las ideas, por eso ideología, pero de naturaleza política. Entonces él lo hablaba principalmente sobre eso. Se parece un poco a la cultura, pero no necesariamente es la cultura, porque cada grupo puede tener, de acuerdo a sus intereses, una ideología dentro del mismo grupo,
son las formas de pensar, corrigiendo ya el concepto, formas de pensar, de sentir y de actuar, para su glosario, que establecen dentro del grupo unos sobre otros. Entonces, diríamos que hay una ideología, o sea, cada grupo o clase social tiene su propia ideología. Y esa ideología dominante, es la que estábamos diciendo, es la que permea toda la sociedad. Para que se pueda reproducir esa ideología dominante, se necesita los medios, control de los medios de comunicación, que ahorita vamos a ver que prácticamente son campañas, ¿no? Entonces, esos medios de comunicación crean una cultura dominante, una cultura ideologizada, que es la que pone las formas, los valores, las formas de pensar, las formas de sentir, las formas de actuar sobre el resto de la población. Entonces, la televisión es uno de los grandes medios, al menos para Guatemala. El Internet, que ahora está un poco más disperso, pero sí, también se establece mucho de la ideología dominante, pero está un poquito más diluida hacia otros intereses también. O sea, que la gente piense como para los intereses de los gringos, así funciona, ¿no? La ideología, como hemos sido colonizados mentalmente sobre formas de pensar también de ellos, ¿no? De esa cuenta decíamos la vez pasada, sus modelos, nuestros modelos que nos proponen, que nos promueven de belleza, los modelos de música, el ideal de ser humano, el ideal de casa, el ideal de logros en el trabajo, en las formas de vida, está ligado a las formas de pensar de los Estados Unidos. Entonces, esa es la ideología dominante que permea a todas las demás, y por supuesto que dentro de cada país hay reproductores de esa ideología dominante, y que, como ya habíamos mencionado, estaba la historia oficial, o sea, cómo les enseñan a uno en la escuela, en la primaria, cómo fue, por ejemplo, el conflicto armado en Guatemala. Entonces llegan a tal distorsión de la historia, por ejemplo, que se plantea que en Guatemala la guerra civil que se dio del 61 al 96 fue básicamente, según ellos, que habían indígenas que les querían quitar la tierra a los empresarios, a los grandes dueños de las tierras, a la derecha, a esas mismas familias, a esas veintitantas familias que mencionamos, a ese 2% de la población que tenía el 80% de las tierras. O sea, imagínense esa desigualdad que existía, y que principalmente no se iba a contar que a estos indígenas les robaron las tierras estas familias, ¿no? Pero en términos generales, y que todavía hasta la fecha, todavía ustedes sabrán qué pasa, que se venden las fincas con todas las personas que viven ahí, ¿verdad? Entonces, esta parte obviamente no se la cuentan, sino que contaban de que la guerra civil es, y que ayudaron los de la Universidad de San Carlos que se volvieron guerrilleros para que con estos indígenas quisieran cambiar el sistema, y gracias al ejército y gracias a los empresarios que financiaron la guerra, lograron defender del comunismo, del socialismo a Guatemala, para mantenernos en los niveles en los que estamos del país de Latinoamérica con mayor cantidad de mortalidad infantil, con la mayor cantidad de desnutrición, con la mayor cantidad de analfabetismo, con la mayor cantidad de pobres en proporción de la población. O sea, esos niveles tan deplorables son, en este caso, es el reflejo de las condiciones, las causas que originaron que grupos de personas quisieran cambiar esa situación y que se iniciara una guerra civil que, como ustedes sabrán, con los acuerdos de paz que se han incumplido, estamos como estamos, pues, ¿sí? Entonces, ahorita en la parte política quieren decir que no hubo genocidio, cuando sí sistemáticamente se quiso destruir a todas las personas. La palabra genocidio, cuando ustedes la oigan ante los tratados internacionales, es la destrucción o el intento de destruir a un grupo social. Político lo quitaron, porque también ahí fue una parte para cubrirse. Varios dictadores dentro de las Naciones Unidas no quisieron que apareciera la palabra política, pero la destrucción de un grupo étnico, religioso, social, nacional, destrucción o el intento de hacerlo. Y en este caso, Guatemala sí se intentó, todavía en el imaginario. Ustedes, por eso cuando les puse a investigar un poquito sobre las poblaciones indígenas, no quise tocar este tema porque lo tendrían que haber visto ustedes en historia, y es preguntarle a la gente qué es para ellos
la palabra indígena, que es ser indio, la palabra que ya lleva una carga ideológica, que el indio es despectivo, ya la parte es un insulto como tal. Entonces, ahí se carga el racismo en el utilizar esa palabra todavía, ¿no? Ese concepto. Pero entonces, hacia las poblaciones principalmente originarias y que, como estamos mencionando, ahí se aplica esa ideología dominante y que quieren ocultar que sí hubo un intento de destrucción y no digamos las cantidades de masacres, entre 400 y 600 masacres de poblaciones indígenas que, aunque ustedes saben, aunque supuestamente hubieran ayudado a los que estaban armados, que era la guerrilla, y aunque las comunidades hubieran dado comida voluntaria u obligadamente, dentro de los tratados internacionales se le debe respetar porque es población no combatiente y por lo tanto se debía respetar. Pero en este país se decidió masacrarlos, destruir completamente las aldeas y decían con el discurso en la tele, estos militares decían que una manzana podrida pudre a las demás y que por lo tanto no se sabía quién era inocente y quién no y era mejor exterminarlo. Y el mismo argumento que Estados Unidos utilizó en Vietnam cuando decía a los, un Vietcong, dice, el niño Vietcong se va a volver grande, Vietcong, el guerrillero vietnamita, hay que matarlo. A las madres producen Vietcong, hay que matarlos. A los ancianos también, porque fueron o están involucrados, también hay que matarlos. Y eso mismo decía, claro, Ríos Montt repetía con un discurso de mesiánico, queriendo aparentar un cristianismo completamente hipócrita, porque en los mismos, para que vean ustedes los estudios que se hicieron acá. Aquí se hicieron 3 estudios, básicamente de masacres de la selva, que es del padre Falla, que el padre Falla es tal vez uno de los... de una familia millonaria, los Falla han tenido plata, él decide, como en la iglesia, hacerse sacerdote y luchar por los pobres, y en este caso él renuncia a su riqueza y se dedica a hacer estudios, que por cierto, hay algunos compañeros que están haciendo su EPS en algunos lugares en Quiché, donde trabaja el padre Falla. Pero él de Masacres de la Selva, hace un libro, entre comillas, precioso, graficando como antropólogo, y da ciertos resultados que ahorita voy a hablar de ellos. Está el otro documento que es la Comisión de Esclarecimiento Histórico, pagado por las Naciones Unidas para después de la guerra, cuando se hacen los acuerdos de paz, tratar de explicar qué era. Parte de los acuerdos de paz era ver las causas que se originaron y tratar de resolver ese conflicto que todavía, a pesar de que se ha firmado, todavía había muchas heridas y había que, un elemento que siempre se debe de hacer es recuperar la memoria histórica. Igual en Colombia, que se ha estado haciendo, recuperar la memoria histórica de ese conflicto armado que han tenido durante mucho tiempo también. Y después el tercer grupo que hacen ese de la recuperación de la memoria histórica, se llama el REMI, es una serie de libros donde se recupera, se hace un estudio de mucha gente que fue afectada, todas las víctimas que contaron su testimonio, y es una gran cantidad de testimonios, incluyendo por supuesto militares, y de esa cuenta hay algunos que, por ejemplo, se equilibra, y al final de cuentas llegan. Por eso es que es bien importante esta parte que les digo, porque si alguna gente les dice que no hubo genocidio o que era falso lo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, les voy a plantear esta parte. A ustedes, por una tesis que hagan, una investigación que hagan, les van a valer como, entre comillas, la universidad, como científicamente válido su estudio, ¿no? Pero en este caso, 3 metodologías diferentes, con 3 lugares diferentes, con 3 grupos de profesionales diferentes, con 3 tipos de muestras de personas diferentes, llegan a similares conclusiones. El 94% de las violaciones de los derechos humanos, incluyendo torturas, muertes, asesinatos, etcétera, le cae ese 94% a las fuerzas del Estado, que incluye, por supuesto, el ejército, la policía y algunos otros que tenían, como la policía secreta, en este caso que fueron de los que ejecutaron, en este caso al 94% de las 250,000 aproximadamente víctimas durante el conflicto armado. Ese otro 4% que queda, perdón, era
algunos ponen 94 y otros 92, pero digamos para hacerlo es entre el 94 y 92, que no hay mucha diferencia. Y entonces ese 3 punto algo de cada uno de los dos, si agarramos el 94, le corresponden a la guerrilla, que también hizo ejecuciones extrajudiciales, en este caso algunos finqueros que no les hicieron juicio, sino que los ejecutaron porque, entre otros casos, Luis Arenas, que es famoso, el tigre de Ixcán, que le cobraba las deudas de los bisnietos, o sea, los abuelos que no pudieron pagar, entre comillas, se las cobraba a los bisnietos, etcétera, y aparte un tipo tirano, como claro, súper explotador, y que después la guerrilla decide, por petición de la misma comunidad, justiciarlo, entre comillas, la palabra justiciarlo es asesinarlo, y lo ejecutó el general Cáceres con la muerte de Manuel Coloma Argueta. Fíjate que sí, estuvo, Oscar, sí es Cáceres, pero Cancinos es uno del que ejecutó, y que también tiene que ver ahí otro que se llamaba Ramiro Quinteros, que también era otro de los que participó en la muerte de él. Cancino, sí, pero Quinteros fue el que también hizo la parte operativa, y ahí había muchos intereses para poder eliminar a uno de los que hubiera sido una gran esperanza para Guatemala, que era Manuel Coloma Argueta. Genial, lamentablemente Guatemala ha perdido gente genial que nos hace falta mucho en estos tiempos. Pero volviendo, entonces termino, entonces decía, 3 metodologías diferentes, con tres grupos diferentes, en 3 lugares diferentes, y llegan a las mismas conclusiones. Entonces, ese 3%, 3 punto algo por ciento de las violaciones a derechos humanos, que también los hizo la guerrilla, y el otro 3% lo hicieron grupos de empresariales que hicieron con sus ejércitos privados decidir eliminar a los trabajadores que pedían mejores sueldos, que pedían su derecho a huelga, que querían mejores condiciones, también los ejecutaron. Entonces, esta gente del CACIF tenía sus ejércitos privados, pero esa parte en la historia menos se cuenta. Entonces decíamos, ese 94%, entre el 92 y 94%, las PAC entran dentro de los que ejecutaron, pero dentro del ejército, porque realmente estas PAC fueron pagadas por, entre comillas, no fueron pagadas, deberían de haber sido pagadas por el ejército, que los reclutó forzosamente, los obligó a estos campesinos a que dejaran sus tierras, que dejaran sus comunidades a ir a patrullar en la noche, para que ellos se enfrentaran a la guerrilla no estando preparados. Y la guerrilla en este caso decidió no matar a los patrulleros de autodefensa civil, y se fue replegando a muchos espacios, y eso fue un mecanismo que se utilizó, pero que nunca se les pagó, y que yo creo que sí se les debió haber pagado, por supuesto, pero con el salario de los que le hicieron el trabajo. Es decir, del presupuesto del ejército se debió haber pagado eso. Pero aparte tenemos un ejército que es a nivel nacional, se podría decir, si ustedes distribuyen la cantidad de dinero que se le da al ejército y lo distribuyen en los miembros, aproximadamente les tocaría entre 65,000 quetzales a cada uno, por decir. Es una forma ilógica. Yo he discutido y debatido con algunos militares, algunos son más permeables, otros no, a entender esta parte. ¿Cómo es posible que ni un salario mínimo gane un soldado? Un soldado raso gana menos que el salario mínimo. Le cobran los materiales que utiliza, cosa que no se debe hacer. Es como que ustedes en un trabajo les estén cobrando a ustedes la computadora, les estén cobrando la electricidad, que en parte ahorita sí se está haciendo cuando los que trabajan en casa, ¿no? Pero que esa parte que debiera darlo la empresa, reconocerlo, no se hace. Entonces, menos del salario mínimo como tal, pues. Entonces, les cobran el alimento también. Entonces, esa es una de las cuestiones que es una violación a los derechos laborales como tal. Pero pasa en este país. Costa Rica eliminó su ejército e invirtió ese dinero en educación, y tiene obviamente niveles de educación y de salud muchísimo mejores que los guatemaltecos, para no ir muy lejos, ¿verdad? Pero si ustedes recuerdan y se fijan, para que vean que no es mentira lo que decimos, cuando se van las olas de migrantes, tal vez irá 1 o 2 costarricenses, y el 90 y tanto % de los que son salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es parte de las condiciones. Hicimos un pequeño mapeo de eso,
perdón, un pequeño recorrido. Es importante que ustedes estén conscientes de eso. Hay muchos de los candidatos actualmente que quieren privatizar a la universidad, mantenerla ahorcada, que no funcione bien, que tenga corruptos como el que tenemos de rector, que son en este caso farsantes, aparte de criminales, más que no criminales, muchas veces se utiliza con asesinato, digamos delincuentes, sí, aplica más el concepto para Mazariegos y su gente, y por supuesto que tengamos en muchas unidades académicas espacios antidemocráticos como los que tenemos, ¿sí? Tus representantes de estudiantes son antidemocráticos, no les consultan a ustedes, no les entregan cuentas, hacen lo que quieren dentro del consejo, no les avisan. Igual mis representantes de docentes, igual manera actúan, no se consulta al soberano, que son ustedes debieran ser la comunidad como tal. A cuenta del que al final le pagan a un tiro. ¿Cómo así planteabas? No te entendí muy bien esa. Tal vez como a cuenta de por qué ellos hacen esas cosas si al final es como que se tiran un tiro en el pie porque atrasan el avance tecnológico de Guatemala. Sí, pero recordate que la gente, la mayoría, el egoísmo ha llegado a tal nivel en el cual les vale, pues, o sea, a la mayoría de políticos, como mira lo ridículo, por ejemplo, de los Morales, ¿va? Los hermanos Morales que todavía quieren, o sea, nos impusieron dentro de el CACIF, que por cierto, recordarán ustedes, y esa parte son responsables completamente ellos, la Cámara de Industria del Agro y de Finanzas, que decidieron en los últimos, aparte que dieron dinero para la campaña del Jimmy Morales, dieron también el campaña, obviamente para Yamatei, pero para mencionarlos en este caso que están volviendo ellos, ¿no? Dieron aparte de eso, cuando hicieron la Asociación de Gerentes hizo un gran foro, le mandaron las preguntas con todo y las respuestas a Jimmy Morales, para que dijera lo que ellos querían que dijera. Entonces es ahí completamente se evidencia, no digamos la cantidad de dinero que se invirtió en él, para que funcionara a los intereses de ellos. Y por ende que se quitara, por supuesto, la CICIG, entre otros de sus logros, entre comillas, para el mal, ¿no? Como se consolida el pacto de corruptos ahí, que ya era parte de los mismos del tiempo de Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti, que ustedes ya conocen, y que venimos a cosecharlos, en este caso con Yamatei y su amiguis. Entonces, es parte de lo que tenemos y probablemente se vuelva a repetir eso. Entonces, para terminar de hundirnos, o sea, para que llegar a que cambien las cosas democráticamente, cada vez se vuelve más difícil, o sea, el agujero en el que cae Guatemala es cada vez más hondo y cada vez va a ser, aunque quiera hacerse un gobierno democrático que invierta en la gente, va a tardar por lo menos unos 20 años en que cambien las cosas, ¿no? Que se inicie es lo importante, pero ni a eso vamos, ¿no? Entonces para ustedes, por eso les decía yo de la vez pasada, o sea, toca tiempos difíciles, aparte que a nivel mundial en Guatemala peor va, pero para que no tengan hijos, les decía yo, entre lo posible, les va a venir tiempos más duros, como no es que esté en el tema de la Biblia, sino que es la tendencia a lo que vamos, ¿no? Pero sí estamos como estamos, ¿no? Gracias a esta gente del CACIF y por supuesto a sus empleados que han tenido, eso es lo que le llamaba un sociólogo guatemalteco que llamado Humberto Flores Alvarado, que él decía, hay una burguesía de servidumbre, ¿va? En este caso también una burocracia de servidumbre, son empleados de estas gentes, de estas 20 y tantas familias, para que hagan funcionar el Estado a su beneficio y que por ende estemos como estemos. Entonces los dueños de la finca obviamente no quieren que los trabajadores quieran cambiar las cosas, las condiciones. ¿Sí? Hasta ellos mismos se dicen, dentro del mismo CACIF hay una parte que es la extrema derecha del tiempo de la colonia, esos son los que el difunto Mario Roberto Morales, que lamentablemente ahí sí que por una torpeza, por COVID no quiso ser tratado y murió. Entonces, ya cuando lo internaron ya era muy tarde y muere, ¿no? Pero decíamos,
Él planteaba que está la visión de los arzuistas, por mencionar la gente que viene desde casi el tiempo de la colonia, y los otros que se llaman los dionicistas, que eran de Dionisio, de un capitalismo relativamente más nuevo, y que se han peleado el Estado como tal, y por lo ende el gobierno de turno, ¿no? Entonces esos son parte de nuestros responsables, y por supuesto están los narcos, están los otros estamentos de corrupción a todo nivel, ¿no? La primera, con esto termino. La primera corrupción, decía uno de los que yo sigo en política, que se llama Enrique Dussel de Morena, de los formadores de Morena, él decía, la primera corrupción es creerse que ellos son el soberano, que ellos son en este caso, quienes deben de mandar. Creerse uno eso, ahí está la primera corrupción. Creerse que uno, en vez de ser servidor, uno está como pequeño emperador, como pequeño rey, como pequeño soberano, ahí empezó la corrupción. De ahí se derivan todas las demás, ¿no? El robo y todo, a veces el tráfico de influencias, a veces no se lo roban, pero pongo yo a mis amiguis, los amigos de turno para que ellos lo hagan, etcétera. Todas esas formas, lo que se llama en derecho cohecho, el delito, que implica también tener cierto beneficio en el manejo de las instituciones de poder, y por ende tenemos lo que tenemos, ¿no? Para concepto de poder es bueno que si lo ponen en su glosario también. Ideología, hablamos de eso también, que es parte de para glosario, que les pude haber dado aquí de cierta forma un poquito de eso. La palabra genocidio también, que es parte que pudieron haberse aplicado dentro de las 3, al menos de los que vimos para glosario. Ahora sí, ya entrando en nuestro tema más de lleno, recuerden que la filosofía es ese sentipensar de la realidad, ¿sí? Y entonces la realidad es lo que estamos viviendo, la actualidad, pero hay que diferenciar las realidades, que son las interpretaciones de cómo nos ha ido a cada uno, que cada quien tiene su interpretación de realidades con minúscula, y la realidad con mayúscula, que es externa a los sujetos y que implica entender parte de lo que estamos viviendo en todo el entorno. Uno siempre hace pequeñas fotografías de la realidad, y en este caso, la realidad, por ende, como decíamos, la realidad con mayúsculas es más compleja, y que nosotros también influimos en esas realidades desde nuestras participaciones como tal. Entonces, a ustedes se les invita siempre a que mejores, no se vale que en la Escuela de Ciencia Política ustedes no discutan de política, que ustedes no tengan una formación política lo mejor posible, que conozcan lo más que puedan, que tengan un voto informado. La gente espera más de ustedes, su familia y demás, de que ustedes tengan una visión más elaborada, más culta, más a favor de la democracia y con mejores fundamentos, porque obviamente discutir a veces entre la familia es un poco difícil, y que obviamente les crean, pero sabiendo que ustedes son estudiantes de la universidad, hay todavía gente, ustedes son referentes que debieran dar esa voz, y por ende un compromiso que uno debe de hacer no solo como estudiante de una universidad del Estado, del pueblo, sino que también debe, en este caso, no se vale, como diría hasta el cristianismo, tener una vela encendida y esconderla debajo de la cama. Pues, o sea, se sobreentiende que ustedes deben de ser luz para el mundo también en ese sentido. ¿Sí? Si hay dudas, comentarios, si no, ya entramos a nuestro tema. No. Va. Les decía que tenían que ver los videos de Pedro Reigadas. Él, en el video, él está dando una capacitación a la escuela de Carlos Ometotzin, que es la escuela de formación de Morena. Son dos videos. Sí, son 2 videos, y que tenemos por ende 2 presentaciones. Hoy vamos a ver la primera presentación, que es parte del resumen de lo que él está hablando, ¿no? Entonces que se complementará por ende de lo que vamos a ir un poquito rápido, porque obviamente ustedes van a ver el video, y que va a entrar al examen junto con la presentación que habíamos enviado, y junto con el resto del libro, ¿verdad?, que todavía nos hace falta terminar de evaluar.
Si hay dudas, comentarios, por favor, me los hacen de una vez a viva voz, porque, como vuelvo a indicar, muchas veces me cuesta regresar a ver la presentación, o sea, perdón, verles a ustedes que estén, qué es lo que estén consultando, ¿no? Voy a reducir un poquito. Se ve ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí se ve. Órale, gracias. Entonces decíamos, Carlos Ometotzin, no sé si les interesa hablar por quién era, pero eran de las, brevemente, uno de la escuela de Tlatelolco, después de que los españoles conquistan Tenochtitlan en México, van a agarrar a los mejores niños, a los niños más inteligentes de los pueblos indígenas, y los tratan de formar, porque se dan cuenta ellos que necesitan más sacerdotes, y entonces hay que hacer más sacerdotes, y dentro de estos niños que agarran estaban el grupo, y por ende el de este Carlos Ometotzin, que al principio ahí con ellos sirven de intérprete con los Tlamatinime para que dialoguen lo que se entendería filosóficamente las cosas. Los españoles intentan tratar de conocer el pensamiento de los pueblos en este caso, y ellos a su vez, en este caso los niños van al principio con las ideas que ellos no tendrían mucha forma de entender algunas ideas más complejas, pero sirven de traductores, y posteriormente cuando van creciendo ellos se van dando cuenta de la invasión y se dan cuenta de la opresión que tenían los pueblos indígenas en este México, y que logran hacer ellos, entre otras cosas, o sea, rebelarse, pero antes de rebelarse, ellos son los que inventan la Virgen de Guadalupe como una forma de resistencia, porque vieron la depresión en la que habían caído los pueblos indígenas, y les sirven a ellos hasta cierta forma la imagen de la Virgen de Guadalupe, una virgen indígena, y que les da la esperanza, que obviamente era la función entre la Virgen cristiana y, en este caso, la madre de los aztecas, en este caso, que era Tonantzin, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese es otro. Entonces, después a y a los demás los matan los españoles, sí, y es parte, por eso se llama Carlos Ometotzin, la escuela de formación política que tienen ellos, ¿no? Aquí hablan parte de cómo se plantea el programa que él va a hacer, la argumentación en general y las formas erísticas, que es parte del combate político, la argumentación dialéctica racional, la validez política, la argumentación retórica, la persuasión política y la argumentación coalescente como tema de la negociación política. Él empieza, obviamente, hace una pequeña introducción, un recorrido, dando a entender que casi todos los pueblos, de hecho todas las formas de racionalidad de los pueblos que han tenido, han planteado desde el discurso algunas formas en las cuales no siempre estuvieron de acuerdo, pero que ya planteando cuando el convencer, cuando se trata de conquistar la mente de los votantes, ahí ya se podría hablar ya propiamente de esta argumentación erística, que es la parte del combate político. Él habla obviamente de la naturaleza, la forma en este caso de que cada vez que hay un argumento hay un contraargumento o refutación de ese argumento. O sea, una tesis y una antítesis, alguien que plantea algo y alguien que se opone a eso. Si ustedes, para irse situando, vayan imaginándose un debate entre algunos políticos que pueden ser nacionales o internacionales, y van a ver que obviamente puede ser Trump cuando se debatía con Hillary Clinton en algún momento, esa parte de que fueron un poquito más famosas, por decir, o que quieren pensarse en otros debates que se fueron dando, que para mí, por ejemplo, Bernie Sanders en Estados Unidos es tal vez un socialista democrático que pretendió eso, aunque realmente en Estados Unidos se sataniza el socialismo, pero realmente ellos han tenido elementos socialistas, como imagínense ustedes, un seguro de desempleo. Cuando Guatemala ha llegado a ese nivel de plantearlo, pero el seguro de desempleo que existe como tal es parte de
un enfoque socialista. Parte de un enfoque socialista, como él plantea, democrático, es recuperar la salud pública. O sea, los hospitales, ustedes saben que la mayoría en Estados Unidos, si no tiene seguro, tiene que ir a estos de muy mala calidad, hospitales que han estado más que todo por donaciones, y algunos que todavía son estatales, pero es de lo peorcito, ¿no? Entonces, recuperar la salud, por eso hasta el mismo Obamacare querían hacer una recuperación de la salud pública, y que obviamente no funcionó porque realmente no están interesados. Parte de la educación, parte de la salud es un negocio. Ustedes ven que nuestros hermanos migrantes, muchos cuando pueden, vienen acá y aprovechan a hacerse ciertas cirugías, etcétera, aprovechando que es más barato en este lado. Fahrenheit 9/11 se lo recomiendo, de Michael Moore, si alguien está un poco más interesado para ver algún video de algo un poquito más. De ahí también la salud pública, etcétera. Entonces, argumentos estaban oponiéndose a él, no quisieron ni los mismos de Partido Demócrata que llegaran a eso, hacen ataques hacia él, y obviamente en los debates él por mucho era mejor, pero en este caso el Partido Demócrata prefirió que su candidata fuera Hillary Clinton. De ahí tenemos entonces, no sé si alguien preguntó, vamos a ver qué es lo que sonó, o alguien entró. No. Volvemos. Entonces decíamos, siempre, si hay un dogma, en este caso, o violencia, se interrumpe, o sea, no puede haber una forma de argumentación, no puede haber un diálogo, sí, obviamente se utiliza la violencia. Entonces, en este caso, vamos a ver que una relación de poder se puede establecer cuando ya no se puede hablar en el mismo nivel. Por eso es que ustedes ven que a veces hemos tenido algún pasaje con nuestros padres en los cuales aquí las cosas son así porque yo digo, y así terminan, ¿no? Entonces esa es la parte cuando ya no hay debate y ustedes tienen que, por dogma, tienen que aceptar el discurso, el argumento de los padres, desde que es bueno para ustedes no salir, o algunas otras prohibiciones que les puedan dar a ustedes, algunas buenas para un fin, entre comillas, importante, y otras veces que nos han puesto cuestiones en las cuales nosotros sentimos que fueron unas imposiciones, y que por lo regular en las casas no hemos tenido formas de discutir de forma democrática, armónica, etcétera, sino que hemos llegado muchas veces a las formas de violencia, ¿no? A esas imposiciones. Entonces, la cuestión aquí es el problema a resolver o a discutir, cómo se van a plantear en este país. Lamentablemente también no hemos llegado a diálogo. Muchas veces se llegaba a la muerte cuando alguien estaba planteando cosas diferentes. Gente como ustedes, por cuestionar el país, en este caso, en los años en los que nos tocó todavía, en los finales de los 80s, estudiar, todavía uno tenía que esconderse, no decir que iba a la universidad pública porque estaba en riesgo, obviamente como tal, ¿no? Y solo por llevar la contraria, se llevaba a la gente, se la secuestraba y se la desaparecía. Entonces son cosas como los mismos mártires que ustedes tienen en la escuela, ¿verdad? Que habrán visto o habrán leído u oído de ellos, están en los muros, son parte de esa ola represiva que impidió que se llegara, que pudiera ser un país que llegara a dialogar, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos, cuando hay una cuestión o pregunta problemática sobre la que se puede argumentar, aparece un punto de vista, y que cada quien, como dijimos, tiene sus puntos de vista. O como habíamos mencionado ya en clase, unas realidades, en este caso con minúscula. Entonces hay un proponente y hay un oponente. En este caso, el punto de vista es defendido por un proponente y el punto de vista refutado o atacado es por el oponente, ¿verdad? Pues uno propone y el otro se opone, ¿verdad? A veces en un debate, un diálogo, se juega simultáneamente esas dos posiciones, ¿verdad? A veces uno es el que lleva la contraria y el otro, a veces es el otro, ¿no? La argumentación y la refutación, ¿verdad? Cada vez que afirmamos algo se presupone una voz que niega la proposición que hacemos, o sea, una tesis y una antítesis, ¿verdad? La argumentación es siempre un diálogo, creémoslo, o planteámoslo, y por ende lo que habíamos mencionado. Argumentar, entonces, es brindar razones lógicas, a veces son emocionales, a veces son intuitivas, a veces son contextuales, para sostener un punto de vista.
que cada quien en un momento, como estábamos diciendo, piénsense que ustedes a veces en alguna fiesta o en alguna reunión han tenido alguna discusión con primos, familiares, etcétera, hermanos, etcétera, sobre temas tan polémicos como pueden ser la religión, la misma política, el aborto, por ejemplo, entre otros, que puede ser un tema que puede llevar a esta situación. Entonces, si ustedes se van posicionando, imaginando en algunos momentos en los que han estado en alguna situación en la que han tenido que debatir, creo que les ayudaría a imaginar con lo que vamos diciendo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes se vayan viendo en esa película, ¿no? Entonces, decimos, elementos mínimos de la argumentación. Los elementos mínimos para que haya argumentación completa, de acuerdo a Stephen Toulmin, son 3. Debe de haber un fundamento como tal de lo que se está hablando, una ley de paso, que es una como forma de decir que hay medios acuerdos en los que se pueden ir llegando para que haya un cambio dentro de esa misma discusión, y ahí obviamente hay puntos de vista. Yo me recuerdo una vez que estaba discutiendo con alguien y yo le decía, mire, hay posibilidad, principalmente una persona de extrema derecha, y le decía yo, hay posibilidad de lo que hablemos, porque me estaba atacando, que puedas cambiar tu punto de vista. No, entonces creo que no hay posibilidad de que podamos tener un diálogo. Si realmente ya cada quien se fincó, se puso en una posición en la cual ya no había posibilidades de llegar a un acuerdo como mínimo. Otra de las que también yo preguntaba en algún momento es que, mira, ¿hay alguna crítica que vos le podás hacer a tu postura de derecha, al argumento capitalista? Si hay alguna cuestión en la que estés en desacuerdo, yo te puedo decir que también yo estoy en desacuerdo de algunas de las que como se ha entendido la izquierda, y pudiéramos en un determinado momento tratar de llegar a un acuerdo o a un cambio entre ambos. Entonces, en este caso, ahí hay posibilidad de un diálogo. Si no hay posibilidades de que ya cada quien se cerró, entonces ya simplemente llegarían a otro aspecto en el cual ya es erístico y que el que lo va a decidir es el que está afuera, porque cada quien está defendiendo cerradamente su postura, ¿verdad? Entonces, ese también es válido, cuando alguien está eminentemente en su postura y que por ende va a tratar de no cambiarla, sino de ganar. Entonces, es la parte ya de una... Schopenhauer tiene hay un audiolibro, bueno, si a alguien le interesa, después lo pudiéramos buscar, pasárselos, para que continuar en este tema sobre el ganar un debate o en este caso una discusión, ¿verdad? Entonces, el punto de vista que, como habíamos mencionado, es la opinión a ser defendida por el proponente, aquello que no es aceptado, sino que se propone que se acepte, ¿verdad? Es nombrado también tesis, y por ende, como habíamos hablado, hay una antítesis. El fundamento puede ser un dato o un hecho, desde el cual, por lo regular, cuando hay una discusión, se debe de tratar de tener pruebas o partir de algún elemento físico concreto. O sea, no se vale como, por ejemplo, decir, yo les decía la vez pasada, o sea, para el fundamento de su religión, de su forma de entender a Dios, no se vale que sea la Biblia, porque la Biblia, que como dijimos, se nota que cualquier analista que sabe que hay contradicciones, se sabe que hay personas que la escribieron, diferentes personas que las escribieron, aunque pudieran haber sido inspirados o no, están esas contradicciones. Algunos en el pasado decidieron qué libros entraban y qué libros no entraban. Entonces ya no puede ser un fundamento como tal la parte de plantearlo como la base. Pero en cambio, si partimos de un hecho como tal, algo que pasó y que coincide en ambas partes de que existió, ahí ya se puede empezar desde un piso, desde un fundamento, empezar ciertos elementos de discusión, ¿verdad? Pero cuando son que cada quien no tiene hasta cierta forma un fundamento o un dato de dónde empezar, es mucho más difícil llegar, ¿verdad? A discutir, ¿verdad? Entonces, es la información aceptada de antemano, válida, aceptada como la cuestión de hecho, ¿verdad? La ley de paso, en este caso, como decía, es nombrada también garantía de la argumentación. Es una cuestión de regla, de ley que traspasa la validez del fundamento aceptado al punto de vista de la tesis, la opinión o conclusión por aceptar, ¿verdad? La argumentación lógica, que como habíamos mencionado, hablamos no del fundamento o de la garantía y el punto de vista, sino de la premisa mayor
o sea, como tal, que es la primera con la que se va a sostener, y una premisa menor que sería cómo se ha fundamentado, y la conclusión o punto de vista. La argumentación es una actividad verbal, en este caso, como ya habíamos mencionado, orientada al incremento o decrecimiento de la aceptabilidad de un punto de vista controversial para el oyente o lector, que proyecta una constelación de proposiciones que busca justificar o refutar el punto de vista. Esto ya es una forma más, si se quiere, un poquito más técnica de conceptualizarla, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces, nosotros, si ustedes saben, todos en la vida hemos argumentado ciertos puntos de vista, es cuando les queremos dar razón a lo que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Entonces, es mínimo hasta cierta forma tener algunos de estos elementos que implicarían, como estábamos mencionando, que sea la razón, no siempre la emoción como tal. La emoción a veces participa, pero más como un coadyuvante que puede servir o no, y a veces interrumpe. La emoción a veces interfiere y obviamente promueve que ya en una discusión se lleguen a otro nivel. Aquí en este caso hace recorrido Pedro Reigada sobre, como mínimo, de que se lleva 25 siglos de historia occidente, especialmente, como estamos mencionando, desde los griegos, que como ya sabemos, antes de ellos, por supuesto, ya los persas, pueblos más antiguos, los egipcios, los babilonios, etcétera, ya lo hacían, pero lamentablemente no tenemos registro de muchos de ellos, y de los que quedaron de los griegos, gracias a los musulmanes que preservaron que no se destruyeran los escritos de ellos, es que podemos tener algunas de estas mismas historias. Es famoso Gorgias. Gorgias era uno de los sofistas griegos un poquito más famoso, que como mencionábamos anteriormente, era de los que daban cursos de cómo hablar en público, y en este caso cómo vencer, ¿no? Entonces aparece como la retórica dentro del proceso jurídico de defensa de las propiedades tras la caída del tirano de la isla de Siracusa, es decir, la argumentación occidental nace en el vínculo de la defensa, reclamo retórica de la propiedad en la democracia. Sí, recuerden que por eso les decía que cuando llega desde el tiempo del ciclo de Pericles, como es llamado, cuando empieza a florecer en Grecia, tanto en Atenas como en Esparta menos, pero en Atenas inicialmente, es que la gente se aprendiera a defender dentro del ágora, entre el espacio de poderse, en los juicios orales que ya se hacían. Entonces cada quien defendía su postura. Pero si ustedes quieren seguirlo, recuerden ustedes que también el planteamiento que hacen las dos viudas en el relato que se hace de Salomón, cada una trata de hacer su justificación por qué su hijo, que cada una decía que era el hijo de ellas, y que en este caso el planteamiento de Salomón de partirlo en dos da a entender que es para que se diluya el planteamiento en el cual la madre iba sabiendo un poco de la psicología humana. La madre verdadera iba a preferir sacrificar su derecho como ser madre a la vida de su hijo, y que prefería que su hijo fuera, que no lo partieran y que se lo llevara a la otra, preferiblemente antes de que muriera. Entonces, en este caso, es parte de, decimos, ahí aparece también estas formas de retórica, ¿verdad? Y bueno, como les decía, los sofistas andaban vendiendo esos cursos de cómo hablar en público y defenderse. Entonces era muy importante para ellos. Algunos de los filósofos entran dentro de esta línea, de esta defensa, y otros a otros tipos de reflexiones. Entonces, tanto Sócrates y Platón, en este caso, Sócrates, recuerden ustedes el método que ya hemos hablado de la mayéutica, que era en la forma de hacer parir las ideas, ¿verdad? El arte de preguntar para indagar la verdad, o sea, una forma de dialéctica que era más del diálogo o dialógica, y que se llamaba mayéutica. Entonces, Platón va a hablar después de cómo las opiniones, como la doxa, que es opinión, como dijimos, y se va a confrontar contra la episteme, que es un conocimiento por encima de las creencias. La palabra epi es encima, y el teme
es del tema o de los conocimientos como tal, ¿va? Entonces, ¿se recuerdan que habíamos mencionado en algún un momento como la epistemología, que les puse, se recuerdan un video de un chiste de la cumbia epistemológica? O sea, la epistemología, que es el estudio de ese conocimiento en cuanto se cree como verdadero. Estas epistemologías, hay unas epistemologías, en este caso dominantes, y hay planteamientos como el de Boaventura de Sousa Santos, que habla de una epistemología del sur, ¿verdad? O sea, hay que revalidar los pensamientos de los vencidos, no solo de los vencedores, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta podemos decir que hasta que no entendamos, hay un dicho parafraseado de los pueblos bantú en el sur de África, que dicen: hasta que escuchemos la historia de los leones, vamos a poder, y no de los cazadores, ¿verdad? Vamos a poder entenderlo, o si se quiere, la historia de los leopardos, hasta que se conozca esa, vamos a poder entenderlo, ¿no? Porque casi siempre vamos a escuchar las del cazador, ¿verdad? Entonces es importante como tal oír las diferentes versiones. Pero la forma, en este caso, la opinión como doxa, y la episteme, que se supone que es un conocimiento más elaborado en un centro académico, etc. O sea, si ustedes se ponen a discutir con alguien que tiene hasta cierta forma un punto de vista que no lo ha estudiado, que simplemente son opiniones de la gente, y ustedes que ya tienen un conocimiento más profundo, digamos, de la política internacional, como por ejemplo la guerra actual, ya ustedes tienen un conocimiento más profundo, aunque pueda estar sesgado o no, pero tienen un conocimiento más allá de lo aparente, que sería simplemente una opinión que alguien pueda tener en defensa o ataque de la OTAN o de si fue o no provocada por Occidente la guerra, para que se beneficiaran principalmente las industrias militares de estadounidenses o de Occidente, y por ende la industria que están vendiendo el gas los gringos muchísimo más caro, el doble, el triple a los europeos, en vez de que el gas barato que tenían de los rusos, ¿verdad? Entonces hay lógicas que se manejan a cierto nivel, que ustedes con respecto con lo que han leído y demás, por lo menos ya, aunque tengan un punto de vista pro-occidental, ya tienen al menos un conocimiento un poco más profundo, ¿verdad? De ahí tenemos, volviendo algunos de los planteamientos de Aristóteles, que en estos libros, que eran los primeros y los segundos analíticos, él habla ya de la dimensión de la lógica, de la argumentación, ¿verdad? Los tópicos o temas, que era otro de sus libros, las refutaciones sofísticas, también habla sobre las dimensiones del diálogo. Aquí dialéctica desde el diálogo, no dialéctica de las oposiciones como nosotros lo hemos manejado, sino en este caso más una dialéctica dialógica, de la argumentación y los esquemas para convencer o persuadir. Y por supuesto, en otro texto que él también tiene, se llama La retórica. Si alguien está muy interesado en esto, aparte que yo les pudiera conseguir algunos de los textos, si ustedes los buscan, los van a encontrar, ¿verdad? O sea, están en la red, son gratuitos, prácticamente todo lo de Aristóteles. Hay elementos que son importantes y valiosos para entender cómo piensa Occidente, ¿verdad? Obviamente Aristóteles también tenía unas metidas de pata enormes, como por ejemplo creer que los planetas, porque por el sentido común, como hemos dicho, ¿verdad? O sea, piensa uno que el sol sale y que el sol se oculta, y a veces uno lo repite, pero realmente sabemos que es la Tierra la que gira y no es el sol, ¿verdad? Pero él se basaba todavía en el uso común de las interpretaciones de acuerdo a lo que veía. De ahí tenemos, cuando hay dudas, comentarios, por favor me los hacen saber. De ahí tenemos la razón de la política occidental antigua, ¿verdad? O sea, el retor u orador griego, que es importante, como lo planteaban, también tenía cierta credibilidad, cierto valor a los discursos, a los oradores. O sea, de esa cuenta, hasta la fecha nosotros todavía tenemos que alguien dé las palabras de bienvenida, que alguien sea el maestro de ceremonias, que alguien dé el discurso final, que alguien haga una remembranza de la vida y la obra de fulano y de tal, incluso hasta en los entierros, etcétera. Ese papel del orador es importante. Recordemos también en este caso
Él más adelante va a hablar, o sea, el Huey Tlatoani, como el hablador también dentro de los pueblos indígenas era respetado, porque se supone que la gente ha pensado para hablar, ¿verdad? Aunque a veces no siempre uno conecta lo que dice con lo que está pensando, ¿no? A veces la gente dice lo que está pensando y a veces es otro problema, ¿no? Entonces, la enseñanza de los clásicos, en este caso, de los emperadores romanos, de la gramática, la discusión dialéctica y la retórica para gobernar, sí. Los griegos, que como decíamos, son base de lo que posteriormente Roma va a llegar a aprovechar de ellos, de la filosofía griega. Roma la utiliza y principalmente desde la escuela, de varias escuelas, pero principalmente la estoica, etcétera, pero que los oradores eran validados, y por supuesto Aristóteles desde la razón, una razón argumentativa que va a servir incluso hasta para el presente, como hace Habermas, un pensador todavía de la escuela de, igual otro filósofo como es, pues ya se me va, la alemana no me deja, ahí voy a recordarme posteriormente, la Alzheimer, ¿verdad? Pero vamos a ver, era, bueno, hasta la fecha todavía hay gente que habla de la ética del discurso, ¿verdad? Que es importante, una española aparte que Adela Cortina, que también habla sobre la ética del discurso como tal, ¿verdad? Y como decíamos, Habermas es uno también de ellos, ¿verdad? La enseñanza de los clásicos, sí, estábamos hablando de eso, o sea, los grandes oradores, ustedes ven las películas, en casi todas las películas que vieron ligadas al tiempo de los romanos y demás, ven que hay mucho de siempre sale un orador de los del Senado, ¿verdad? O sea, para poder convencer, y que de esa copia se va a hacer los congresos de la mayoría de países en Occidente, ¿verdad? O sea, llegar a los congresos para debatir. Lamentablemente acá en Guatemala no hay una posibilidad de debate porque ya están, o sea, no llegan a convencerse, sino que ellos ya llegan convencidos a qué es lo que van a plantear, ¿verdad? Y que obviamente es difícil que por los discursos de un diputado cambie la posición de alguien para votar, ¿verdad? Sí. Entonces esos discursos son solo para la parte que se incumple, como estábamos mencionando, ¿va? O sea, que realmente los congresos ya no funcionan en el sentido de que van a haber gente honesta, de que va a decir, sí, es mejor el argumento que tiene que no es de mi partido, pero creo yo que sí debo de votar, me convenció, demos el voto porque es lo mejor para Guatemala, sí, pero realmente obviamente sabemos que no funciona así. No sé si no había comentarios, no. El trivium, en este caso, durante el tiempo de la Edad Media, había dos formas el quadrivium, que implicaba que la enseñanza, la filosofía se enseñaba hasta en la Edad Media, pues llamada, dijimos que la Edad Media solo aplica para el norte de Europa y para un tiempo específico, que no es o sea, el mundo ibérico no conoció la Edad Media porque estaban en el clásico musulmán, pero digamos sobre esto, diríamos que se empezó ellos a educar en la filosofía. Ya no era la filosofía de vida, que como habíamos mencionado en la Grecia, uno vivía directamente la filosofía a la escuela que se metió, ¿verdad? O sea, uno ya a la universidad, en este caso en la que estaba, seguía esa misma línea como una forma, como vuelvo a decir, de vida, y en cambio ya como un contenido, ya verse como una materia, ya es en la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, como decíamos, se van a incluir al principio, en la alta Edad Media, ya se van a juntar los dos, pero en la baja, que es la primera parte, que se enseñaba lógica, dialéctica, retórica y gramática, que era lo que más se enseñaba en las clases. En el quadrivium ya se hablaba de las ciencias de la naturaleza, que incluía, y ya en el septium, que era la última parte, decíamos, ya juntaban las 7 partes, ¿no? Entonces ya era un poco más. Recordemos que la Universidad de San Carlos
inicia en el 776 con principalmente con discursos teológicos, la defensa propiamente, y en el derecho, esas dos materias son las que se dan primero, y que se vuelven obviamente las primeras profesiones que se imparten, y, o sea, en resumen sería teología, derecho y medicina, ¿verdad? Y que en estas obviamente aparecía el discurso como tal, ¿verdad? Que es parte de lo que tenemos, ¿no? Bueno, empezaron con las mismas que son dominantes, ¿no? Que servían para proteger a los españoles en Antigua, etcétera. Ustedes pueden ir a investigar, hay varios de las, ¿qué? En la casa, no sé cómo se llama la casa la que está de la universidad, el museo de la universidad tiene un nombre, otro se me olvidó. Pero ahí hay varios. Flavio Herrera, ¿no? No, es que Flavio Herrera es aquí en la colonia Mariscal, pero allá tiene otro nombre. ¿Es en la zona 1, Rick? No. No, bueno, aquí en el Museo de la San Carlos también hay, pero en el Museo de Antigua sí está recuperada una parte donde está un atrio y donde se daban los discursos y donde se daban las defensas de las tesis, como un aula de la misma universidad, como se planteaba, ¿verdad? Pero bueno, siempre sería de Borromeo, ¿no? La decadencia de la retórica europea al caer la iglesia, como decíamos, en América se enseñó la retórica, hubo hitos o grandes momentos coloniales notables, como el lógico mexicano Antonio Rubio, que como ustedes sabrán, es uno de los profesores de Descartes y es parte de lo que como influye, y esa parte no la quiere reconocer Europa, que fue formado por los jesuitas y en este caso este mexicano Antonio Rubio, ¿verdad? Y con los libros de Francisco Suárez, que también sirvió como parte para que llegara, pero no llegó de la nada Descartes a ser el filósofo de la modernidad, ¿verdad? Sino que fue formado por estos. Entonces, también es otra parte de importante, las lenguas indígenas fueron dejadas a un lado y se dejaron de cultivar los géneros escritos. Recuerden que también había estos grandes relatos, Tlacael, o en este caso, que eran otros de los, que hay otros, ¿se acuerdan que yo también les había planteado? Vamos a ver cómo se llama el rey filósofo, el emperador filósofo azteca. Pues, ya se me fue el video. Que yo lo he usado mucho porque también tiene unos poemas. ¿no? ¿Perdón? No, era ¿cómo se llama? Era Tenochtitlán y Montezuma era uno de los emperadores aztecas, ¿verdad? Sí, pero este vivió antes. ¿Perdón? Tlatoani. No. Los Tlatoani eran los oradores, pero en este caso es ya me acordé. Él murió antes de la conquista de los españoles, o sea, eso demuestra cómo su filosofía ya existía. Él hace unos debates parecido al de Parménides sobre si la existencia era, eso lo puse en las diapositivas del anterior examen. Entonces él hace sobre las plumas del Quetzal, lo efímero que es la vida como tal, ¿verdad? Entonces le llamaban el poeta, el emperador poeta y filósofo. Era Nezahualcóyotl, creo yo. Nezahualcóyotl. Si hubieran de puntos, le daría un punto, pero no estamos en la fase de puntos por respuesta, pero sí, gracias, muy amable. ¿Quién fue quien lo dijo? Solo para recordarme cuando esté en el... Daniela Rodríguez, sí. Si en caso le llegara a faltar un punto, sí se lo daría, pero no. Pero ahorita no por regla, ¿verdad? Pero sí, gracias. Entonces decíamos, las lenguas indígenas fueron dejadas a un lado y dejaron de cultivar esos géneros, como mencionábamos. En Europa la retórica entró en descrédito también un tiempo. En Occidente son famosos los casos de Hitler y Mussolini, empleaban la propaganda de la emoción, o sea, como el discurso es muy emotivo. Si ustedes habrán visto algunos videos, algunas de las películas, cómo proponía y movía masas, ¿verdad? O sea, hasta los gestos, ¿verdad? O sea, de él bastante gesticulaba y eso transmitía emociones, ¿no? Entonces, un buen orador
se vuelve hasta cierta forma cierto de liderazgos. Ustedes lo habrán visto en algunos pastores, menos en los que ustedes, a los que ustedes van, ¿verdad? Que son formas de manipular las emociones, etcétera, que son parte de sus discursos, ¿no? Tras la guerra europea mundializada, los pensadores oponen al fascismo la razón versus propaganda y la propaganda de la razón. Es bien interesante cómo este Borrell, que es el encargado de la Unión Europea y que está ligado a ahorita con la guerra, él dijo, de ahora en adelante, porque es que esta von der Leyen se vaciló y dijo que llevaban 200,000 muertos de Ucrania, y después le corrigieron, dijeron, eso no lo tenía que decir, ¿va? Entonces le corrigieron la plana y dijeron, desde ahorita en adelante toda la información va a ser propaganda. O sea, nosotros la vamos a manejar centralizada toda la información y nosotros vamos a decir lo que queremos que se diga durante el tiempo de la guerra. Entonces, ahí se pasó al nivel de propaganda. No digamos, obviamente, que los rusos también hacen propaganda, pues, o sea, no, solo que nosotros no la oímos, ¿va? Pero es parte de lo que también, por lo regular, en las guerras, lo primero, como dicen, primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? O sea, la que muere primero, ¿no? Entonces, cada quien va a utilizar sus razones desde su propaganda y para que se entienda su lógica, su razón, ¿verdad? Como tal. A veces también decían en un momento los alemanes mientras mataban a los... aquí hay algunas, solo si ustedes los van a ver en los libros, eso no lo leemos, mientras cuento esta anécdota, que los alemanes decían, es que el problema no era matar a los judíos, o sea, sino era un problema de racionalidad. ¿Qué hacemos con los muertos? Pues, o sea, ¿cómo los desaparecemos? O sea, entonces era una razón y más instrumental la que buscaban más que justificar. Recuerden que los mataban porque decían que los judíos habían matado a Jesús y que por lo tanto los judíos eran malos y que eran menos que humanos, etcétera. Entonces servía para justificar esa emocionalidad y que plantearlos como que no eran seres humanos, ¿verdad? Entonces ya vieron aquí algunos libros por si ustedes quieren. Yo de todos modos les tengo que plantear estas diapositivas para que ustedes las vuelvan a leer, ¿verdad? Aquí siguen otras, Kotarbinsky, o sea, él lo cita un poquito más, Hamlin utiliza menos, pero hay algunos otros, hay varios libros. Él tiene incluso, Pedro Reigadas tiene un par de libros sobre argumentación, ¿verdad? Entonces, también si alguien los busca, hay unos que están gratuitos en... Sería bueno que algunos de ustedes, no sé si alguno ya lo hace, pero que participaran en las comisiones, en el grupo de debate de la escuela. Le ha ido bien a este grupo. ¿Cómo se llama? Cindy Poroj es la que se ha dedicado a hacer este club de debate y que ha funcionado y que en alguna manera, no sé si ustedes habrán visto en algunas películas que se van dando estos planteamientos, que es bueno si alguien se quiere dedicar a esa parte de la política partidaria, no solo de la parte del análisis o consultores, etcétera, sino que se quiere dedicar más a ese tipo de política, debiera manejar esto, ¿no? Y que por ende que le va a servir lo que ya vimos, estas formas de las falacias, cómo aplicarlas, cómo contraatacarlas, etcétera. Y identificarlas, por supuesto, cuando se las quieran aplicar a uno, ¿no? Toda lengua es una cultura, toda lengua cultura tiene su argumentación, que ya lo habíamos mencionado, tiene sus operadores, sus conectivos, sus elementos lógicos, por supuesto. Cada cultura tiene una noción propia de las pruebas, o sea, ¿qué le va a dar sentido a una prueba? En algunos casos eran las formas propias de esa misma discusión, en algunos casos iban a validar pruebas concretas, que es la prueba física, que por eso ustedes van a ver que el CSI y en otras empezó a permear en muchos lugares y que por supuesto nosotros tenemos el INASIF, que busca hasta cierta forma las pruebas más científicas posibles para los elementos de juicio y que puedan tener unos elementos más fáciles para que el juez pueda dictar la más cercano a la verdad, ¿verdad? Entonces por eso es importante las pruebas lo más científicas posible. Pero en este caso decimos que hay algunas culturas que los validaban de acuerdo a, hasta por decir, si
si el humo sale de tal color o el humo agarra para aquel lado cuando lo echemos esto en la fogata, eso va a ser una prueba de verdad o falsedad, etcétera. Si alguien puede pasar sin quemarse o algo así, ¿verdad? Entonces, cada quien decidía qué criterios iban a ser los que iban a establecer la verdad o no del discurso de cada quien. Una particular construcción del ethos, o en este caso la clase o la cultura o podríamos aquí utilizar la palabra ethos también como el carácter, que muchas veces se transmite, o carácter del orador, que obviamente es mejor formado, obviamente iba a ser más fácil que convenciera, ¿no? Por eso decíamos que era importante la formación de los oradores, ¿no? Y cada quien iba a querer obviamente un abogado que estuviera mejor formado, ¿no? Entonces, más allá de Europa, la India tiene poderosos desarrollos lógicos y retóricos, y también la China tenía sus discursos, las formas que también les tocaron. No sé si ustedes se recuerdan, los que vieron la película de Confucio, que también él tiene que argumentar ante el rey, etcétera, ciertas decisiones y que ha pasado, por supuesto. En América, los debates, por supuesto, de las casas, que va a ser famoso cuando debata con Sepúlveda sobre si tienen alma o no los indígenas, si son seres humanos o no, o son solo animales como loros que repiten, etcétera. Esa argumentación implica, como estábamos diciendo, grandes oradores, y Fray Bartolomé era uno de esos. Benito Juárez, por ende, también fue otro bien formado, no digamos Fidel Castro, que hablaba por varias horas sus discursos y llegaba el gran final, ¿verdad? O sea, que terminaban en un nivel explosivo de apoyo. Entonces, Fidel siempre fue querido en Cuba, a pesar de que tendría sus detractores, por ende, pero como nadie le puede negar que haya sido un gran orador, ¿verdad? En América, como decíamos, Amerindia lo pone como que tanto varios pueblos, varias culturas, los nahuas, los incas, los binizaal, los diné, que son varios otros pueblos indígenas también. La Dixa, en este caso, la palabra idioma, él utiliza acá algunos que son ya elementos establecidos que ya existían dentro de las poblaciones originarias, y ellos lo entendían de esa manera también, ¿verdad? Los nahuas, por ejemplo, aquí vuelve lo que habíamos hablado ya, el Huey Tlatoani, que es el que habla, el gran hablador, ¿verdad? Como gobernante y jefe, y dirigían obviamente grandes oradores. O sea, incluso se han visto ustedes que en algunos pasajes de las guerras siempre tenían que pasar a convencer a la gente, ¿verdad? En este caso, todas las películas desde Corazón Valiente, Corazón de León, etcétera, todos estos pasaban en un momento también a incentivar a las tropas para como buenos oradores, también no digamos los entrenadores en algunas películas, etcétera. Sí, es importante que para los pueblos esto no se valía mentir, pues, o sea, no entendían cómo los españoles podían ser mentirosos, pues decían es que no existía como para ellos porque el respeto a la palabra dada era enorme, ¿no? Y obviamente no se podía engañar con ello. Entonces era parte de lo que les asombraba de los españoles, que fueran tan mentirosos, ¿verdad? Bueno, aquí hay argumentos náhuatl de mayor peso. Los argumentos de peso de los indígenas eran de 3 tipos clave: los de autoridad, los que decían los ancianos, los sabios, en este caso los Tlamatinime, que habíamos mencionado, que llamados Huey Tlatoani, como decíamos, el me, que es el plural, ¿verdad?, que habíamos dicho también. O sea, el papel de los ancianos es importante porque en la mayoría de pueblos indígenas en toda América y en África también, o sea, el que ha vivido más es una voz autorizada, de cierta forma, y que tenía mucha influencia en los jóvenes. Obviamente en estos tiempos ya no pasa. Entonces, si uno dice, mi abuelito no sabe, mis abuelitas, Dios, en lo que están, ¿verdad? O sea, están engañados, etcétera. Entonces, no se les da ese valor que en otras culturas han tenido. En la antigüedad, lo que se dice en la tradición, como decíamos, Icnocuincatl, que los himnos como tal, esas son formas también que tienen tradiciones como los cantos, los cuentos, las anécdotas, algunos tipos de relato, como podríamos poner el pop book, ¿verdad? O sea, el pop book se transmitía de forma oral, no forma escrita. Entonces,
eran parte también de esa misma oralidad que han tenido. La coherencia que se dice, el orden y la costumbre, etcétera. Ya propiamente en la erística, ya mero vamos a terminar, por la hora. Aquí entrando en materia, o sea, todo lo demás fue una gran introducción. Entonces, en la política, entendiendo que esa conquista de la voluntad, entendiendo la política también en ese sentido de lo político, que es la parte expresiva, no solo la parte teórica de lo politicólogo, que implicaría el logos, la razón del estudio del ser humano en la polis, sino que aquí estaríamos hablando en sentido del ejercicio de lo político, que es ya hacia la praxis, la parte activa, sí se da muchas veces como erística. A veces se planteaba, ¿no?, que a los oponentes había que destruirlos de una vez para que no se vuelvan a levantar. Muchas veces también en la televisión sirve también para imponer esa parte y ese debate. Eso ya lo hemos visto y lo vamos a ver, ¿verdad? La política de competencia de adversario corresponde a... Sí. Él ahí en un momento va a hablar un momento que era necesario, pero no, ya no lo hace lo de algunos ejercicios como tales, ¿verdad? Pero sí uno pudiera hacer recordar esas partes. Es el diálogo en la erística, el diálogo de contextos polémicos como combate argumentativo, promedios discursivos y no discursivos, para ganar a toda costa, para vencer al oponente en similitud con una guerra. El proponente y el oponente, los argumentos se construyen como antagonistas y la política como enemigos. A ver, este es ya ¿qué es? Clausewitz, entre otros, que planteaban ya la guerra por otros medios. O sea, la política, que es la guerra por otros medios, implica también vencer. Entonces, a veces el lenguaje corporal también es una forma de imposición de un discurso, ¿va? Cuando se está haciendo así, ¿va? O cuando se está hablando así, implica cierto poder, cierta fuerza que transmite y se vuelve coalescente o ayuda a que se imponga más fácilmente la emocionalidad dentro de una cierta autoridad, ¿verdad? Igual cuando la gente menciona así, ¿va? O sea, hasta el símbolo, por eso es que también la simbología en el partido Vamos, por ejemplo, que es de estos, para alguna gente sí se las creyó, pues, o sea, aparte de que les pagaron para que ganar con muy pocos votos. Aquí fue otro de las imposiciones, y es que se cree que hubo fraude también para cuando ganó con tan pequeña cantidad en la primera vuelta, Yamateiber. Pero ya después ganarle a Sandra Torres era ya solo entre un mal menor, ¿va? Entre dos males, y ya eso ella misma se encargó de ganar, ¿va? De perder, mejor dicho. Entonces decíamos, en los discursos, las formas, el puño, las formas de poner el puño, etcétera, también indican, y como decíamos, ciertas imágenes que dan ciertos niveles de autoridad o de transmisión como tal, ¿vale? Ya habíamos hablado de esto. La erística surge cuando la incompatibilidad juega un rol inevitable, pero a pesar de todo implica el mínimo de cooperación del suelo común. La discusión sigue y no violencia, o sea, establecer elementos básicos de esto, ¿no? Es el límite último, perdón, de la argumentación. Después de ella sigue el ultimátum entre el rechazo a ceder y el mantener la paz, y luego la lucha misma. Sí, en algunos momentos, con esto casi terminamos, es que se inicia primero el diálogo, el debate, y en algunos casos es previo a que se pase, si no se logra resolver la paz por formas negociadas, se pasa obviamente a incrementar el tema de la guerra. Aquí pasó cuando Rusia planteaba que hicieran un alto el fuego y que hicieran un acuerdo de paz. No quisieron, principalmente los ingleses, y dijeron, no, tenemos que seguir y por eso vean ustedes lo ridículo que ahorita se plantea, que Zelensky dice que hasta la última gota de sangre van a dar, y todos le aplauden esa parte, pero ahí es más difícil que logren expulsar a todos los rusos de las tierras que ellos ya tuvieron durante un tiempo. Es muy difícil, y que la gente que habla en esos lugares, o sea, está de acuerdo, porque si no ellos harían su propia
revuelta para no dejarse conquistar, ¿va? Pero en los lugares del Donbass, etcétera, donde la gente es rusófona, es muy difícil que logren regresarse a un lugar donde los tenían como un pueblo mínimo, les imponían que dejaran de hablar su idioma materno. Es muy difícil que logren que entren de nuevo a Ucrania, o sea, ahorita ya no hay vuelta atrás. Se pasó y se perdió la oportunidad en por eso es que recuerden ustedes los acuerdos de Minsk que se hicieron en el 2014, en el 2014-15, que planteaban que no llegara a la guerra. Los mismos, es bien interesante, no sé si ustedes vieron esa parte de cómo unos rusos lograron hacerse pasar por amigos de la Merkel y le hicieron admitir que ellos nunca iban a cumplir los acuerdos de Minsk, que solo lo que querían era que Ucrania se armara más para poder luchar contra Rusia. Y después le hacen a François Hollande, el que fue presidente de Francia, le hacen lo mismo. Imitan a una persona para que él crea que está hablando con otro, y logran hacer que él admita también que nunca iban a aceptar los acuerdos de Minsk, ¿sí? Y que eso es lo que justifica que también los rusos dijeran, bueno, ya no más, tuvimos tiempo y esta es una línea roja, ya no podemos, y pasamos a la guerra, ¿sí? Pero ese es otro. ¿Se pudo evitar la guerra? Sí. Lamentablemente no sé. Y durante los primeros meses también se pudo evitar y tampoco se quiso, ¿no? Pero hasta aquí llegamos con la heurística de la vida cotidiana. En alguna medida estos planteamientos, ¿va? Tus afirmaciones son indefendibles, es una forma de decirle a la gente, va, es lo que estás diciendo son tonterías, eso es indefendible lo que estás planteando. Ataco todos los puntos débiles de mi argumento. Alguien puede decir, sí, me atacó todos mis puntos débiles, ¿va? Su argumento fue mejor, fuera bueno que alguien dijera eso, ¿no? Pero sus críticas dieron justo en el blanco cuando alguien dice, lo hizo muy bien y sus críticas fueron muy certeras. O cuando alguien dice, yo destruí su argumento, se me la eché buena y le rompí los planteamientos que tenía en una discusión. Otros pueden decir, nunca le he vencido en una discusión, o no estás de acuerdo, órale, entonces dispara. Si usas esta estrategia, te va a aniquilar. Alguien le puede decir, no te metas a hablar con porque él cuenta un caso ahí de varios políticos en los cuales le dijeron, mira, con este cuate no te metas porque Chomsky, era entre Chomsky y otro, y que Chomsky, a pesar de que fuera bueno, pero en otro caso le digo, no te metas con porque te va a dar vuelta en su argumento y te va a ganar, ¿va? Y te vas a ver mal, ¿va? Entonces la mejor forma que pelees contra él es no peleando, ¿va? O sea, no te metas a una batalla que no puedes. ¿Con qué armas se sostiene tu punto de vista? Es forma por decir con qué poder tenés a la par, ¿verdad? Y con esto termino porque hay una anécdota también que cuando fue en la Yalta, cuando estaban en las negociaciones previas al final de la Segunda Guerra Mundial, decía Churchill, quiso convencer tanto a Roosevelt y a Stalin, diciendo, es que el Papa dice que debemos de atacar por este lado. Y entonces le destruye el argumento a Stalin y le dice, ¿cuántas divisiones de soldados dice usted que tiene el Papa? Y con eso se terminó el argumento que los quería engañar Churchill. O sea, Churchill lo ponen como un gran héroe, pero el cuate mandaba a matar a mucha gente. Él decidió que el día D se retrasara para que murieran más rusos. O sea, es un tema, hay varias cosas que como más se manipula, por supuesto, el cine y demás. Y aquí hablan algunos otros autores. Aquí nos quedamos mejor y esto todavía lo podemos ver en el próximo, pero ustedes ya tienen que estar viendo el video el próximo día para que podamos tener más argumentos. Entonces, prácticamente solo para la foto, háganme favor de abrir sus cámaras. Si hay dudas, comentarios, por favor.
Ustedes al menos se pueden ver, ¿va? Que hace rato que no se ven. Hay algunos que han planteado que es necesario que ustedes en algún momento deberían de juntarse para conocerse. Al menos en alguna fiesta, en algún momento en algún lugar, ¿va? Yo no sé si lo han hecho con algún profesor, pero es parte de la vida universitaria que todos debieran de vivir. Bueno, algunos ya se fueron. Cuídense. Pasen buena noche. Feliz noche. Feliz noche, Carlos. Feliz noche, licenciado Carlos. Ahí, si alguien quiere, todavía platicamos un ratito y si no, nos vemos ya el martes. Licenciado, disculpe. Adiós. ¿Qué ibas a decir, Roberto? Solo una consulta. ¿Usted ya habilitó el espacio en la plataforma para subir la tarea, no? Fíjate vos que estaba mala la tarea. Me la debes de mandar al correo. No sé si me proporciona su correo por el chat de aquí, es que no lo tengo. Ah, la gran. ¿Y ninguno de tu grupo lo tiene? No. Ah, eso sí, ahí sí que los quemaste, porque no. Pero, ¿el correo solo se lo envía uno del grupo o se lo enviamos todos? No, el representante del grupo. Ok. Pero se borró. Ah, no está. Docente.carlos, profesor.saque. Ahí es esto. Se lo agradezco, licenciado. Ahorita le envío el correo. Pero ya lo estás mandando tarde, ¿no? No, en las instrucciones decía hasta las 23 horas de hoy. Sí, pero bueno, imagino que ya lo tendrían que haber terminado antes, ¿no? No al último momento. No, sí, ya estaba terminado, solo estábamos arreglando los nombres del listado. Va. En orden alfabético, por favor, porque les pongo el apellido primero y así me es un poquito más fácil ubicarlos, ¿verdad? Ok, licenciado, si gracias. todavía no lo han hecho.